Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy tenemos otra Maki historia. Hoy es el turno de Kylie Cosmetics y es que desde el video de el éxito y fracaso de Victoria's Secret se me ocurrió que también podía traerles Maki historias de esas marcas que hace algunos años eran súper famosas, estaban muy de moda, muchas personas se morían por probar sus productos y poco a poco han ido perdiendo su encanto. Un ejemplo es Becca Cosmetics, ya ven que han declarado que van a estar cerrando este año. Les traje también su historia, les dejo el link en la cajita de información por si se lo perdieron. Y no es que Kylie esté anunciando que van a cerrar o que están en bancarrota, afortunadamente, pero sí podemos coincidir que no es lo mismo para la marca. A lo largo de este video les voy a explicar todas las controversias, también problemas de calidad y demás escándalos en los que se ha visto envuelta la marca, que han hecho, como les digo, que ya no tengan el éxito de antes, y me encantaría también leer su opinión en los comentarios. Entonces espero les parezca interesante el video. También si se perdieron la última Maki historia, fue del youtuber pero también emprendedor, ya que tiene marca de brochas y una tienda de maquillaje, Martín Catalogne, que es un ejemplo de que nunca es tarde para darle un giro a tu vida persiguiendo tus sueños. Gracias de hecho por el apoyo a ese video y ojalá también les guste este. También si quieren ver más videos como este, no olviden suscribirse si no lo han hecho, y me encuentran en Instagram y Facebook como Makisienta. Regálenme un like y comencemos. En estos videos siempre hago mi maquillaje y les dejo los productos en la cajita de información para no estar hablando de eso y concentrarnos en la historia. Sí tengo productos de Kylie Cosmetics, pero no me han convencido en calidad, no son de mis productos favoritos. Solamente un polvo, pero ese es como más matificante cuando no tienes mucho maquillaje, así que pues van a ser de otras marcas y los encuentran en la cajita de información. Esta Maki historia en particular va a ser diferente a todas las demás. Ya ven que normalmente nos enfocamos mucho en la historia detrás del creador, sus sueños, retos, personalidad, biografía, etc. En este caso no lo voy a hacer así porque quisiera concentrarme en las razones y la historia de la marca como tal. Además que creo que de Kylie muchos ya sabemos como de dónde viene, de la familia Kardashian. Es media hermana de Kim, Khloe y Kourtney y es hija de Kris Jenner, la madre de estas tres chicas, y también de Bruce Jenner, quien después se declaró como una persona transgénero y se cambió el nombre a Caitlyn Jenner, y también es hermana de Kendall Jenner. Y si quieren saber por qué las Kardashian son famosas, qué hicieron o de dónde salieron, sí tengo la Maki historia de Kim Kardashian y ahí les explico todo de cómo es que se llegaron a convertir en esta familia tan famosa. Aunque si quieren un video donde hablemos como de la psicología de Kylie, así como lo hicimos con la psicología de Rihanna, que creo que a diferencia de Rihanna, Kylie es una chica muy insegura, que en sí nunca me he considerado fan de ella. De hecho, hay muchas cosas que ella hace o ha hecho en las que no coincido, pero creo que también pudiéramos entender por qué hace lo que hace. Ha pasado por tantas cirugías que ella prácticamente no es la persona como ella antes era, o sea, si pareciera otra persona. Díganmelo en los comentarios y denle like a este video, pero se los advierto, no sería un video así súper positivo en el que solamente hable bien de ella como el de Rihanna o las otras Maki historias, pero como les digo, aún así creo que hay cosas que podemos rescatar de esta chica. Pero bueno, ya entremos en materia. Como saben, a las mujeres siempre nos comparan, también nos comparamos nosotras mismas, es verdad, pero la sociedad como que nos compara mucho, y más las hermanas famosas en este caso. Siempre hace muchos años escuchaba comentarios de que Kylie era la más feita de la familia, que estaba súper más bonita Kendall, que Kylie que no tenía ningún chiste y eso. La verdad, comentarios muy inapropiados hacia una adolescente, como 12, 13 años tenía Kylie, y la gente haciendo este tipo de comentarios pues nada positivos y que no traían nada bueno, se puede decir. No sé si por inseguridad o por pasión, que creo más es por pasión. A Kylie siempre le ha interesado el maquillaje. Honestamente yo he visto como unos
3 capítulos de Keeping Up with the Kardashians. Aunque es entretenido de ver, siempre considero que hay cosas como más educativas que puedo consumir, pero nunca se me va a olvidar un episodio que vi donde en ese entonces Kylie tenía como 11 o 12 años y se había maquillado, no sé a dónde iban a ir, pero su papá Bruce se enojó muchísimo con Kylie porque iba muy maquillada para la edad que tenía. Y ya ven que ahí ellos también exageran mucho los dramas y él súper enojado y no quería que se subiera al carro. Entonces Kylie desde muy pequeña desarrolló como un interés por el maquillaje y ella desde siempre había dicho que le causaban mucha inseguridad sus labios delgados. Y yo creo que muy inteligentemente ella comenzaba así sus pininos de maquillaje a los 13 años a maquillarse mucho más los ojos. Tiene unos ojos muy bonitos, muy expresivos y quería atraer la atención aquí y disminuir la tensión de esas partes que no la hacen sentir tan segura. Pero yo creo que pues sí era una gran inseguridad de ella porque un tiempo después su maquillaje evolucionó a hacerse muy fuerte o muy fuera de la línea, se puede decir, el delineado de los labios y provocar una ilusión óptica de que eran más gruesos de lo que naturalmente los tenía. O sea, un truco de maquillaje muy antiguo, pero que ella empezó a implementar. Y aunque sí se veían más gruesecitos sus labios, más carnositos y eso, no se compara para nada con el efecto como tal ya de aplicar fillers. Y bueno, ella seguía con eso de que no, pues lo único que hago es delinearme los labios y eso, lo cual sí, así era al principio, pero de repente, ¡pum!, esto. Y a pesar de que era prácticamente obvio que algo había pasado ahí con ayuda del bisturí, ella seguía negándolo y diciendo que todo era gracias a delinearse de más los labios. Esto claramente trajo muchos comentarios, toda la atención en los labios de Kylie. Kylie seguía negándolo y luego cada vez era más evidente que pues era mentira, porque Kylie a veces subía fotos sin maquillaje y aún así tenía los labios como muy gruesecitos y eso. Pero bueno, como les digo, este era el tema de conversación por todos lados y la gente empezó a hacer como retos en Instagram. Todavía no había TikTok en ese momento y hasta crearon un hashtag que se llamaba The Kylie Jenner Lip Challenge y era hasta peligroso porque ahí chicas y chicos lo que hacían era como succionar algo, ya sea un vaso o una como caballito de tequila, para hacer como que la sangre se concentrara mucho en los labios y se hincharan. Y hasta había personas que les salía así como moretones y eso por tanto tiempo de estar ahí succionando los labios para que se les hincharan. Y les tengo que confesar algo. Yo también lo hice, hasta vendían aparatitos como para hincharte los labios y recuerdo que yo lo intenté varias veces, una vez con un vasito y otra con un aparatito de estos que venden, y me di cuenta que eso era una completa chiste, porque además de que duele, también te sacas eso y sí se te ve hinchadito. No lo aguantaba mucho, la verdad. Se te ve hinchadito y como a los 2-3 minutos ya todo vuelve a la normalidad, la sangre circula como debería y terminaba con los labios iguales. Ya sé, me vi muy inocente, pero era divertido el experimento. Y así fue como Kylie, yo creo, se dio cuenta del potencial que esto tenía, de la influencia que ella tenía en otras personas, principalmente chicas y chicos muy jóvenes, que dijo, bueno, si ya están haciendo este challenge y ya están comprando cositas como para tener los labios como yo, ¿por qué yo no les vendo algo para que tengan los labios como yo? Buena idea. Entonces pronto anunció que en el 2015 a finales iba a estar lanzando su línea de productos para los labios. Eso era lo que dijo, para tener los labios como ella y los productos que ella usaba para tener los labios así. Y desde aquí yo creo que vamos mal, porque también el construir una marca de maquillaje basada en una mentira, como que qué futuro tiene, ¿no? Pero bueno, aún así sabemos que hubo éxito ahí. Entonces, en noviembre de ese mismo año, 2015, fue cuando se lanzó el primer producto de Kylie Cosmetics, que fueron 3 lip kits, o sea, el
el delineador y un labial líquido mate. Y esto sí también se lo tenemos que reconocer a la marca, que ahorita sí es muy común el tener lip kits, o sea, que hacen juego el delineador con el labial. Pero en ese entonces era como que muy original ese concepto. Y lo lanzó con 3 diferentes tonos: Candy K, Dolce K y True Brown K. Hizo nada más 15,000 piezas. Yo creo que ella también quería pues probar el mercado y así. Y gran sorpresa, porque en cuestión de, no les miento, 30 segundos se agotaron estas 15,000 piezas de su página web. A pesar de que no eran tampoco súper económicos, por un precio de $29, como les digo, se super agotaron y hubo personas que pues no alcanzaron, y revendedores muy abusivos que utilizan como bots para comprar muchos productos en masa y agotarlos rápido y luego ellos revenderlos en eBay. Los revendían por hasta $300 y aún así había fans que los compraban. Entonces Kylie y su equipo se dieron cuenta de la mina de oro que tenían enfrente, que originalmente la marca se llamaba Lip Kits by Kylie, como que ese iba a ser el único producto que tenían pensado lanzar y así, pero para febrero del 2016 decidieron cambiarla a Kylie Cosmetics como para lanzar más productos, lo cual me parece muy inteligente y tiene mucho sentido. Y en ese mismo febrero del 2016, de pasar de vender 15,000 piezas, vendían 500,000 con cada restock que hacían de los tonos. Agregó 3 tonos más ese mismo mes de febrero y para finales del 2016 ya las puras ganancias de la marca superaban los $300 millones y los primeros 2 años para Kylie Cosmetics fueron viento en popa. Cada vez que lanzaba un producto nuevo o hacía restock de algún tono, como les digo, se agotaban. Las reseñas de las beauty bloggers eran súper brillantes, que era una súper fórmula, a todo el mundo le gustaba. Luego había fans que hasta se tatuaban en el brazo los tonos de los labiales, o había fans que coleccionaban todos los tonos que iba lanzando. Era la marca de maquillaje del momento, la que nunca nadie se imaginaría que iba a perder popularidad. También la primera colaboración que hizo fue con su hermana Khloe Kardashian, con, creo que se llamaba Coco Collection, que eran también lip kits nude de los que había escogido su hermana Khloe, y bueno, también todo un éxito. Entonces, como les digo, también se estuvieron expandiendo a más productos. La primera paleta de sombras de la marca es, no recuerdo el nombre exacto, pero es algo así como bronce, Kylie bronce. Una paleta de sombras, la verdad, que no tiene nada de mágico en mi opinión. Y sin espejo, la primera versión que se lanzó era muy básica en empaque, en colores, solamente 9 tonos, por un precio de $42. Y aún así se agotó, obviamente. Todo el mundo se moría por tenerla. Yo la verdad nunca me llamó la atención, no entendí el éxito de esta paleta, pero pues obviamente por estar ligado a Kylie, pues se iba a vender como pan caliente. Pero los escándalos es aquí cuando comenzaron a llegar. La primera controversia fue cuando Kylie lanzó su línea de glosses. Venían en un empaque prácticamente el mismo que el de los labiales líquidos, pero no tenían el mismo aplicador así como de esponjita, que creo que se llama Doll Food, algo así, sino que venían más como brochita. Un aplicador, la verdad, muy chafa, se puede decir. Y Jeffree Star fue el primero en reclamar la baja calidad de este aplicador, porque estuvo subiendo en sus historias así de cómo lo abrió, supuestamente nuevecito, y ya tenía como que las brochitas para aplicártelo así todas despeinadas, así paradas. Y eso obviamente que para un gloss no se puede tener ningún tipo de precisión, y te lo aplicas por todo el bigote y eso, y no precisamente solo en los labios. Entonces a Jeffree esto le pareció algo terrible, que la marca de una celebridad con valor de millones de dólares vendieran cosas tan de baja calidad, que hasta los tiró a la basura ahí en esa misma historia que estuvo subiendo.
y pues más clientes empezaron, o sea, ya que lo hizo Jeffree, pues más clientes empezaron a subir las fotos de los aplicadores así tan despeinados en los que les llegaron. Y lo malo es que Kylie Cosmetics nunca ha tenido una política de reembolso, de te regreso tu dinero si no te funciona el producto, ni cambios ni nada. Ella estuvo subiendo como unas historias donde se disculpó de esto, que apenas estaba aprendiendo y que ya para el siguiente batch, se puede decir, de productos que ya iba a mejorar el aplicador, y hasta mostró el nuevo aplicador que iban a tener. Y lo que sí hizo es que a las personas que compraron en la primera versión con ese aplicador feo, les volvió a enviar uno ya que tenía los aplicadores buenos, lo cual creo que fue algo bueno de parte de Kylie Cosmetics. O sea, al menos trataron de enmendar su error a pesar de que no devolvieron el dinero. Pero aún así el daño estaba hecho, como que hasta este punto no había habido ningún problema en la calidad de los productos, y de repente esto, y como estaba envuelto Jeffree Star, pues también esto se hizo como muy sonado. Y desafortunadamente era pues apenas el inicio de los escándalos, porque después estuvo lanzando iluminadores y tampoco sé qué pasó ahí, pero a muchas personas, incluso a bloggers que compraron los iluminadores para hacer reseñas, les llegaron vacío el empaque, o sea, como que a alguien se le olvidó poner el producto en la cajita. También sin sentido eso, como que no había mucho control de calidad, y por esos mismos momentos otros muchos clientes se empezaron a quejar de que los labiales les llegaban llenos hasta la mitad o incluso también vacíos. Entonces empezaron a complicarse las cosas para Kylie en ese momento. Poco después viene la teoría conspirativa de que Kylie Cosmetics y Colourpop eran la misma cosa, nada más que Kylie con el doble o un poco más del precio de Colourpop, pero que se hacían en el mismo laboratorio, que era nada más reempaquetado y así, ya que en alguna ocasión fue captada Kylie saliendo de los laboratorios de Seed Beauty, que Seed Beauty es la marca o la compañía madre de Colourpop, que de hecho también tenemos maquihistoria de Colourpop y ahí les explico cómo funciona esto y así. Pero Seed Beauty es como la matriz y luego viene la marca Colourpop. Pero a Kylie le molestó muchísimo que anduviera este rumor, y ella luego dijo que su marca de maquillaje no tenía absolutamente nada que ver con Colourpop, que eso era como fake news o solamente rumores. ¿Por qué mentir? Ella misma tuvo que tragarse sus palabras, porque los dueños de Seed Beauty, o sea, los dueños de Colourpop, en entrevistas estuvieron revelando que sí, que Kylie Cosmetics era una marca hermanita de Colourpop, que se hacían en el mismo laboratorio y que estaban muy felices de trabajar con Kylie, lo cual pues dejó a Kylie en evidencia que era una mentirosa. Y tuvo que decir Kylie que sí se hacen en el mismo laboratorio y todo, pero que no son las mismas fórmulas, que ella tiene su propia fórmula y que aunque sí le gusta Colourpop, su fórmula es muy diferente y de mejor calidad, supuestamente. Y desde aquí ya vemos como muchas mentiras y versiones falsas y como que nos ocultan la verdad y así, pero aún así las colecciones se seguían agotando, nada parecía el frenar a Kylie Cosmetics. O sea, a pesar de todas estas cositas, todo seguía muy bien. O sea, seguía siendo la marca de moda, que de hecho creo que es una de las marcas que más se ha replicado en la piratería. Hay un documental de Netflix, de hecho, que se llama Sociedad de Consumo, se los recomiendo mucho, donde hablan, creo que es el segundo capítulo o el primero, donde hablan de el maquillaje que es así como falso, que viene principalmente de fábricas de China con condiciones muy bajas de higiene, que contienen ingredientes no solamente sucios como así desechos de animales como orines y esto, sino también como más así cosas tóxicas que nos pueden dañar a la salud. Y ahí sale una chica que compra un lip kit de Kylie que ella creía que era original y pues súper emocionada. Creo que no le alcanzaba para comprar la versión cara de la página directamente de Kylie, y se lo aplica y sus labios se quedaron pegados así como si se hubiera puesto cola loca o algo así, que hasta le lastimó muchísimo su piel para poderlos despegar, imagínense.
También tengo una maquicharla de este tema. Ya ven que yo recomiendo mucho mis videos. Se los dejo como video sugerido, donde les hablo también de mi experiencia con este tipo de maquillaje. Y había muchas personas muy inocentes que ellas, como esta chica, creían que de verdad estaban comprando el producto original, y cuando les venían estos problemas de baja calidad o de efectos secundarios, pues se iban contra la marca de Kylie como tal, pensando que eran de ella. Y aunque esto claramente no es culpa de Kylie Cosmetics directamente, aún así pues dañaba la reputación de la marca, aunque pues yo creo que esto era nada más consecuencia de la estrategia esta que ellos utilizaban de que los productos se agotaban súper rápido, y pues también de su éxito. Pero las cosas cuando empezaron a empeorar como tal fue en el lanzamiento de Navidad del 2017. Seguramente ustedes recordarán el set de brochas, que eran solamente 16 brochas, que tenía un precio de $360, y a eso súbenle los impuestos y el envío. Y muchas personas empezaron a sentirse molestos por esto, además del precio, también porque se supone que Kylie Cosmetics es una marca libre de crueldad animal y estaba lanzando perdón, este set de brochas de cerdas naturales. Entonces como que eso no tenía mucho sentido con la imagen que la marca había querido vender desde un principio, y también porque ese precio se le puede justificar a una marca súper profesional de muy alta calidad, no precisamente a Kylie Cosmetics, de lo cual pues Kylie naturalmente se estuvo defendiendo diciendo que otras marcas lo hacían, casi porque ella no. Pero lo peor de todo vino cuando otra vez Jeffree Star hizo la reseña de ese set de brochas. Estamos hablando del 2017, los años donde las reseñas de Jeffree Star eran lo máximo. Las marcas se morían por ser Jeffree Star Approved, que también tenemos maquihistoria de Jeffree Star por si se la perdieron. Y ese video en particular tiene más de 12 millones de vistas, o sea, atrajo mucho al público porque pues Jeffree Star ahí no tuvo ningún como freno para decir que no valían la pena este set de brochas. Recomendaba que ni siquiera se acercaran a comprarlo, que qué le pasaba a Kylie, que ese es un set de brochas como de muy baja calidad y por qué darlo a ese precio. Y pues sí, fue muy honesto que Kylie se molestó muchísimo por esta reseña, que hasta lo sacó de su lista de PR, a lo cual Jeffree no perdió la oportunidad de hacerlo público, que Kylie no había tenido como tolerancia con él y ya no era parte de su lista de relaciones públicas. Lo cual a la gente nos hizo dudar un poco, levantar la ceja y decir, entonces Kylie solamente mantiene en su lista de relaciones públicas a quien dice maravillas de sus productos. Entonces, ¿qué caso tiene ver reseñas de las personas que les llega en lista de relaciones públicas? De hecho, hay una youtuber, no sé si ustedes la conozcan, que se llama Nicole Concilio, que fue muy atacada por estos momentos por hablar maravillas de los productos de Kylie cuando se veían que supuestamente no funcionaban. De hecho, ella perdió muchos seguidores en ese momento porque, como les digo, todo le encantaba, todo era lo máximo, su favorito, y la gente empezó a dudar mucho de ella, que desde ese momento su canal ya no ha sido el mismo, ya no recibe como el mismo apoyo en la plataforma. Pero a pesar de todo esto, estas brochas se vendieron. Obviamente que iba a haber super fans de Kylie que las iban a comprar también, no tan rápido, pero también se agotaron, y es aquí donde yo no entiendo a la gente. O sea, está bien ser fan de alguien y pues apoyarlo y todo, pero ya el gastar tu dinero y comprar incondicionalmente todo lo que lancen sin importar lo caro que está o la locura de productos que son, sí siento que son conductas que hacen que estos influencers o celebridades se sientan intocables, sientan que pueden hacer lo que les dé la gana y que siempre van a tener apoyo, siempre van a tener éxito. Yo creo que también hay que hacerlos sentir responsables,
que no estamos como para aguantarles todo. Pero bueno, esa es simplemente mi opinión. Después viene la colección Mamayer, que fue en colaboración con su mamá, que sí fue muy sonada también porque pues sí es muy bonito una colaboración con su mamá. Creo que fue por las fechas del Día de las Madres del 2018. Y también primero la recibieron pues la gente de relaciones públicas, como subieron los videos las youtubers no tan conocidas y pues a todas les gustó. Pero poquito después sube la reseña Jaclyn Hill. Y a Jaclyn no le gustó la calidad de los productos. Dijo que las sombras no pigmentaban y que el rubor ni siquiera se veía, que era como puro polvo sin pigmento. Y es que a diferencia de otras marcas, Kylie Cosmetics daba la impresión de que no le gustaban las malas reseñas. Otras marcas como que toman esa retroalimentación o esa crítica constructiva para mejorar, y Kylie Cosmetics quitaba a la gente de su lista de relaciones públicas y no mejoraba las fórmulas, que era lo más importante. Otro factor también interesante a considerar es que se puede decir que la fanaticada de Kylie eran en su mayoría personas muy jóvenes, a lo mejor chicas y chicos de entre los 15 y los 20 años, que muchas de estas edades todavía no tienen como el poder adquisitivo, como su cheque, digamos, quincenal o mensual para estar comprando colección tras colección, y en la mayoría de los casos recurrían a sus padres o a sus ahorros para comprar las colecciones, y iba a llegar un punto en el que sus papás iban a decir: una colección al mes no te puedo pagar. Y es por eso que también yo creo que se empezaron a ir vendiendo menos estas nuevas colecciones. Misma razón por la que yo creo surgieron los rumores de que Kylie fingía que se habían agotado sus productos como falsos sold out, porque sí se agotaban a horas de su lanzamiento, pero resulta que a la semana o a los pocos días ya estaban otra vez disponibles. Esta estrategia como para generar esas ganas de que lo tengo que comprar ya y pelearme ahí con toda la gente en el internet, creo que puede funcionar por algún tiempo, pero ya el hacerlo como tu estrategia permanente no me parece tan buena idea. Luego llega el 2019 y comenzó súper bien para Kylie, porque la revista Forbes la nombra como la más joven billonaria o milbillonaria, hablando en castellano, que se ha hecho a sí misma. O sea que no diría yo que se ha hecho a sí misma, sino que gracias a la fama de su familia pudo juntar esa fortuna. Pero el caso es que con solamente 21 años ya tenía $1.000 millones, superando a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que fue hasta los 23 años cuando se convirtió en millonario. Entonces esto a muchas personas nos hizo pensar de que wow, o sea, a Kylie le está yendo súper bien con su marca de maquillaje a pesar de todos estos escándalos de los que les he hablado en el pasado. Pero un año después, la misma revista Forbes, o sea, fue como en mayo del 2020, que le quita este título. Dicen que toda la familia Jenner, principalmente su mamá y los contadores y eso, los engañaron para inflar los números, pero que el negocio nunca fue tan exitoso como ellos lo quisieron ver. Lo cual sí me parece muy grave, porque les mintieron a todos, incluido a Coty, o no sé si los de Coty no investigaron bien. O sea, también no entiendo eso, porque Coty estuvo comprando en el 2019 el 51% de Kylie Cosmetics. Le estuvieron dando $600 millones a Kylie por la mayoría, se puede decir, de la empresa. Mi teoría ahí es que los de Coty no son nada tontos, que sí sabían el valor real de Kylie Cosmetics y le pagaron el valor real, solamente que estuvieron siendo cómplices de todas estas mentiras para inflar el éxito, para inflar los números, pero en realidad le dieron mucho menos dinero y todo era por menos dinero. Pero el escándalo y lo que causaba como tanta fascinación era lo de los $1.000 millones, que, como les digo, no era verdad. Luego viene el lanzamiento de Kylie Skin, que aunque sí es otra marca, pues se puede decir que es parte de lo mismo, de la misma creadora, y como se iban a aprovechar de los mismos consumidores. Y a diferencia de Kylie Cosmetics, que desde un principio súper exitosa fue la marca, Kylie Skin fue una historia diferente.
ya que en su primer línea de productos lanzaron un exfoliante físico de esos que tienen así como granitos y era de nuez, y muchos dermatólogos estuvieron diciendo que no era recomendado porque el ser de nuez puede irritar muchísimo la piel, y de hecho sí están mucho más recomendados los exfoliantes químicos, y que esto iba a traer más problemas para la piel, así es que recomendaron no comprarlo. Reseñas de más dermatólogos, e igual así como youtubers, beauty bloggers, decían que las fórmulas no eran para nada recomendadas porque los ingredientes activos o los ingredientes buenos estaban en una muy baja concentración, menos del 1%, y que era más pues la publicidad y el nombre de Kylie que lo que iba a hacer por nuestra piel. Y luego, para rematarla, otra vez Jeffree Star, como que se ha mencionado mucho en este video, pero la realidad es que también él siempre fue muy claro en que los productos de Kylie no valían la pena, porque en cuanto a Kylie Skin estuvo haciendo una reseña junto a Shane Dawson cuando los dos, qué tiempos, ¿no? Cuando los dos eran como que lo más aclamado de YouTube. Y a Shane Dawson le estuvo irritando la cara cuando se lo estaba aplicando, creo que era el jaboncito, en lo que se conoce también como face wash. Le dijo a Jeffree, me estoy sintiendo que me arde mucho, y pues obviamente que hicieron pedazos también esta colección de Kylie Skin, y muchas personas dijeron, si a Shane Dawson, que se ve que no tiene una piel muy sensible, le ardió la cara, yo creo que mejor no voy a estar probando estos productos. Y para rematarla, hay un clip de Kylie donde también estaba usando el face wash, pero lo usó como menos de 10 segundos, nada más lo pasó por su rostro y después utilizó una toalla, y la toalla tenía manchas de base de maquillaje. Entonces, dos cosas: no funciona muy bien para retirar el maquillaje, y también ni la misma Kylie parece por ese clip que utiliza sus propios productos. Y para mí este es el resultado de una marca que simplemente se ha dedicado a explotar el nombre, la imagen de alguien, bueno, en este caso obviamente Kylie, sin enfocarse en la calidad de los productos, que los productos hablen por sí mismos. Creo que no quisieron como invertir mucho en ese sentido, y es lo que los ha llevado hasta este momento. Aunque a diferencia de, por ejemplo, Becca o ni se diga Victoria's Secret, creo que Kylie Cosmetics sí tiene un punto de retorno, sí puede resurgir de la ceniza, se puede decir, si empieza a mejorar sus fórmulas. Si empieza a enfocarse mucho en la calidad de los productos. La verdad, a mí no me han gustado las paletas de sombras, me parece casi una estafa. Pero si Kylie o Coty deciden enfocarse en mejorar esto, creo que les puede ir muy bien, porque como les he dicho antes, lo más difícil para una marca, no solo de maquillaje, sino de lo que sea, es llamar la atención de la gente. Y Kylie lo tiene más de 230 millones de seguidores en Instagram. Cualquier cosa que ella hace se vuelve noticia. Entonces tiene ahí la fórmula para que su marca de maquillaje vuelva a ser exitosa, y ya veremos en los próximos meses o años si es que lo logra, que esperemos que sí. O sea, tienen todo, solo es cuestión de que le pongan las ganas. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, si coinciden conmigo, si creen que la marca ha perdido un poquito de esa chispa del principio, y todo lo que opinen de esta historia. Muchísimas gracias por ver. Yo sé que en este video, bueno, me sentí más agitada de lo normal, y es que mi pancita ya está súper enorme, ya estoy en el tercer trimestre, y también las alergias de la primavera me tienen loca, que bueno, son las consecuencias, pero aún así espero les haya gustado el video. Regálenme un like y también pueden compartirlo con alguien que le gusta esto tan interesante, y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.